Bueno, hermanos, nos toca en turno para entrar en materia. Nos toca en turno convertir la palabra de Dios en esta mañana. Y como lo hemos venido haciendo desde hace algunas semanas atrás, ¿verdad? Que se ha compartido aquí en la iglesia sobre eclesiología. Hoy día no va a ser la excepción a la regla y vamos a seguir con el tema que estamos tratando. La eclesiología, hermano, tiene la bendición de enseñarnos a nosotros dentro de la iglesia y a cada uno en particular. Entonces seguimos con esos estudios. Hoy día, hermanos, vamos a... Muchas gracias. Gracias, hermanos. Hoy día vamos a compartir un estudio, hermanos, que hemos titulado Prácticas y disciplinas de la vida cristiana. Ese es el título de lo que vamos a compartir hoy día. Y está tomado del libro de Mateo, capítulo 6. Primeramente vamos a ver los versículos del 1 al 4. Posteriormente vamos a ver el 16 y el 18, son los versículos. Y posteriormente, porque son 3 temas, si el Señor lo permite y si los alcanzamos a dar, el capítulo 7 del versículo 7 al 12. La verdad central de lo que vamos a compartir hoy día, es decir, el entorno en que va a girar todo lo que vamos a hablar, es la sinceridad en la práctica religiosa, produce una mejor comunión con Dios. La sinceridad en las prácticas religiosas produce una mejor comunión con Dios. Esa es la verdad central y sobre ello, hermano, va a girar el estudio de esta mañana. En los capítulos 5 al 7 del libro de Mateo, hermano, en nuestras Biblias, ¿verdad? Está escrito el Sermón del Monte, también conocido como las bienaventuranzas, y enseñado por el príncipe de los predicadores, el Señor Jesucristo. Este es el mensaje más extenso del Nuevo Testamento, hermano, y en él el Señor nos enseña a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios se comienza a vivir, hermanos, aquí en la tierra. A comportarnos y vivir como ciudadanos del reino mientras estamos aquí en este cuerpo, tal cual nos vemos. En los 3 capítulos que contiene el mensaje, el Señor toca entre 15 a 18 temas que son la médula o la columna vertebral de la vida de cada creyente. Y en ella nos deja claro, en la medida de que desarrolla su mensaje o sus enseñanzas, que nosotros, hermanos, nuestros discípulos y todo converso, toda persona que ha recibido a Jesucristo, de verdad comienza aquí a vivir su vida cristiana y su camino hacia la eternidad comienza acá. Comienza acá en la tierra, el camino hacia la eternidad con Dios el Padre. ¿Están de acuerdo conmigo? La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, lo voy a citar nomás para que no se traspapele. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, hermanos, es mientras estamos presentes en este cuerpo, es donde podemos vivir la vida cristiana. Una vez ya idos, no hay solución, dice la Biblia, ¿verdad?
De esos 15 tópicos, hermano, que el Señor enseña en su sermón, hoy nosotros vamos a tocar 3 de ellos. Como dije anteriormente, si el tiempo nos alcanza. Vamos a compartir en esta mañana, hermanos y amigos, sobre la limosna, la oración y el ayuno. No nos olvidemos que estamos enseñando, como dije cuando comenzamos, desde algunas semanas atrás sobre eclesiología, ¿verdad? La eclesiología, hermano, es la rama de la enseñanza cristiana que se preocupa de enseñar a toda la congregación en general y a cada hermano en particular. Eso enseña la eclesiología. Y como hemos dicho en otras oportunidades, hermanos, de la enseñanza que se preocupa esto es que cada uno tenga un concepto claro de lo que está recibiendo. Comenzamos entonces nuestro estudio en esta mañana en el capítulo 6, los versículos del 1 al 4. Así dice la Biblia. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ellos, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oramos al Señor. Padre Santo, guíenos en este estudio de esta mañana, Señor. Háblenos a cada corazón de los que estamos presentes acá, Señor, que entendamos lo que estamos, Señor, usted hablando por medio de su siervo, Señor. Padre, que cada uno saque la porción que necesita, Padre, para llevarlo y ponerlo en práctica. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En nuestras Biblias, hermanos, en nuestras Biblias, si usted la tiene abierta, donde acabamos de leer, comienza el capítulo 6, donde ha terminado obviamente el capítulo 5, ¿verdad? Y los versículos 47 y 48 del capítulo 5 dicen: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así termina el capítulo 5, hermano, enseñando cómo debemos ser nosotros con nuestros enemigos, con personas que nos han hecho daño y sentimos nuestro resquemor contra ellos. Así debe ser. Saludarlos como corresponde, para imitar a nuestro Padre Dios que es perfecto. Y comienza el capítulo 6, hermanos, diciendo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Guardado de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Como ya hemos leído, ¿verdad? Dice que debemos abstenernos de ser generosos con nuestros bienes o dar nuestra limosna, si así usted mejor lo prefiere, puesto que así lo dice la Biblia, solo para ser visto y reconocido por nuestros semejantes. Solo para ser visto y reconocido por nuestros semejantes. No dice que no lo debemos hacer. Nos orienta cómo lo debemos hacer.
Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, dice el texto, ¿verdad? Lo leímos, ¿cierto? Así dice. Por lo que debemos siempre estar en guardia y precavidos contra la hipocresía. Hipocresía. En Lucas capítulo 12, versículo 1 dice el escritor que esa es la levadura de los fariseos. O sea, es algo que se incrementa. De eso nos debemos guardar, hermanos, de la hipocresía. Ser generoso para con los demás ante los bienes con que el Señor nos ha provisto es un deber de cada creyente o cristiano. Es un deber, hermano. Pero cada vez que lo hacemos. Cada vez que tenemos la oportunidad, debemos hacerlo. Debemos hacerlo, hermano. Y no solamente hacerlo, sino que debemos hacerlo bien. Debemos hacerlo bien, como para el Señor. No de mala voluntad, hermano. Es decir, hermano, debe ser una práctica constante hacerlo. No solamente cuando nos sobra el dinero o nos sobra el tiempo. Cosas hoy día tan difíciles, ¿verdad? ¿Cuándo nos sobra dinero? ¿Cuándo? Cuando decimos, tengo dinero de más. Si todos los días andamos juntando nuestras chauchas, hermano, ¿cuándo nos sobra el dinero? ¿O cuándo nos sobra el tiempo? ¿Verdad? No sé por qué a nosotros en esta era, hoy día en el año 2024, se nos ha cortado tanto el tiempo. No es lo mismo que antes. Antes nos sobraba tiempo, ahora andamos apurados en todo. ¿Verdad? Se han achicado los días, se han achicado las horas, pero el hecho es que no hay tiempo. Entonces, hermano, debe hacerse, nos sobra el dinero o nos sobra el tiempo, debe hacerse. Esté de buen humor, haya amanecido bien o haya amanecido atravesado muchas veces como amanecemos, debemos hacerlo. Porque eso es nuestro deber hacerlo. Eso es nuestro deber como persona, como creyente. Nosotros los hijos de Dios, hermanos, debe marcar una tremenda diferencia entre el mundo que no conoce a Dios y nosotros. Debe haber una gran diferencia. Y hermanos y amigos, el mundo que no conoce a Dios tiene que asumir como nosotros somos. Y no nosotros asumir como el mundo se comporta. Ellos se comportan así porque no conocen a Dios. Nosotros sí. Usted ha recibido a Jesucristo. Usted recibe los beneficios del Padre. Usted sabe quién es Dios. Usted sabe del sacrificio de Jesucristo en la tierra. Por usted, por mí. Entonces debemos ser diferentes a ello. Y cada vez que tengamos la oportunidad, hacerlo. En el versículo 2, hermano, dice, cuando pues des limosnas no haga tocar trompeta delante. Cuando pues des limosnas no haga tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas. Hipócrita, suena re fuerte, hermano, la palabra. Como podemos ver, hermanos, el Señor Jesucristo advierte en este versículo que siempre debemos estar alerta en contra de la hipocresía, porque es un pecado ser hipócrita. Es un pecado que no nos damos ni cuenta cuando comienza a hacerse dueño de nosotros y nos hace
perder el verdadero motivo por qué debemos ser dadivosos cada uno de nosotros. Y el motivo principal y el único objetivo principal por qué debemos dar es para la gloria de Dios, no para la gloria de nosotros, hermanos. No para gloriarnos nosotros. No para que nuestros semejantes digan, oye, mira, oye, qué generoso, ¿viste cómo dio? ¿Lo viste? Hoy sí traía así un paquete. Era así, pero era así un paquete el que traía. Hermanos, la Biblia dice que eso sería toda nuestra paga. Todo lo que trae, lo que ganaremos. Por favor, permítanme en este espacio decirles, hermanos, quién es un hipócrita en el texto que estamos tratando. En lo que estamos tratando, hermanos, ¿quién es un hipócrita? Miré y busqué en algunos diccionarios bíblicos, por allá y por acá registré, y todos concuerdan más o menos en lo mismo, hermano. Hipócrita es el que, ponga atención a esto, por favor. Hipócrita es el que deliberadamente y como hábito pretende ser bueno, generoso y correcto cuando sabe que no lo es. Aparenta ser bueno, ser correcto, ser generoso y en su interior sabe que no lo es. Ese término lo saqué de un diccionario bíblico, Certeza, hermano, que fue el que más me cuadró con lo que estamos tratando. Hermanos, hermanas, amigos, es en ese tipo de personas en que el Señor no quiere que nos convirtamos. Es en ese tipo de personas que el Señor nos advierte que no nos convirtamos. ¿Saben ustedes, hermanos? Él repudia a los hipócritas. El Señor detesta a los hipócritas, hermanos. ¿Recuerdan Mateo capítulo 23? Yo le voy a leer algunos versículos, hermanos, de Mateo capítulo 23 para ratificar lo que el Señor dice. Mateo capítulo 23, partiendo del versículo 13 adelante. Mire lo que el Señor dice en su palabra. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y usted tiene todo el capítulo, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mire el versículo 25. Versículo 25, versículo 27, versículo 29 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices con la sangre, en la sangre de los profetas. Amados, la hipocresía la repudia el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, guardémonos de la hipocresía, guardémonos de ello, porque cuando llega para quedarse, hermano, llega para quedarse en nosotros, ¿sabe? Y nos echa a perder, y nos arruina como creyente. Y todo lo que hacemos después, ojalá lo hagamos de corazón, vamos a tener un mal aspecto ante los demás. Mientras estudiábamos, hermanos, veíamos algunas cosas y nos encontramos con lo siguiente.
papá y mamá estaban, papá y sus hijos, perdón, estaban jugando en el living. Y como ahora hacía muchísimo frío, y estaban ahí, papá y sus hijos tiritando que hacía frío. Y dicen, mamita, por favor prepara un caldito calentito para servirnos, mira que hace tanto frío. Solícita mamá va y prepara un consomé rico, calentito, y lo traía para servirlo a papá con sus hijos y servírselo en la mesa. Y destapa su ollita ella humeante, así una mosca dentro de la sopa. Así una mosca dentro de la sopa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se echó a perder todo el caldito que había hecho la mamá, ¿verdad? Se echó a perder todo el caldito que había hecho la mamá. Así pasa con nosotros, hermanos. Cuando se hace con hipocresía, se echa a perder todo lo que hemos hecho. Todo lo que hemos hecho para el Señor se echa a perder por nuestra hipocresía. Ustedes han leído, hermanos, Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. ¿Lo han leído, verdad? ¿Cierto? ¿Se recuerdan lo que dice? ¿Recuerdan lo que dice? Dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Aquí, hermano, está el perfumista preparando valga la redundancia, su perfume, al olorcito todo. Una mosca dentro del perfume. Y se le echó a perder todo lo que había hecho, hermano. Y la parte 2 del versículo dice, así una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable. Eso es comparado con la sopita, ¿cierto? Así una pequeña locura nos echa a perder todo a nosotros, hermanos. En el versículo 2 el Señor, en el versículo 2 el Señor nos insta y nos dice, no hagan alarde de lo que hacen, no se jacten de lo que hacen, ni se gloríen de lo que hacen. No lo hagan, dice el Señor. Ya sea, hermanos, que nuestra generosidad sea en forma individual, que vaya usted, hermana, que vaya usted y sea generoso con aquel que necesita. O que los diferentes ministerios que tiene la congregación, llámense como se llamen, vayan a otra iglesia o donde una persona que necesita y lleven su generosidad. O vaya a la iglesia completa. Nosotros nos ponemos de acuerdo y vamos todos como iglesia. Y llevamos y damos un donativo. El Señor nos advierte que si nos gloriamos en las hurras que nos van a dar, mira, hurra, que generosos son los hermanos, eso sería toda nuestra paga. Eso sería todo. Salir con el corazón inflado de contento de ahí, eso sería todo lo que recibimos. Nuestros hermanos pentecostales tienen como eslogan, ellos dicen, la gloria es para el Señor y para nosotros su gracia y su misericordia. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, desde que somos bebés espiritualmente hablando,
se nos enseña que no somos de esta tierra, ¿verdad? Que no somos de acá, que solo estamos de paso, que somos peregrinos y extranjeros, que nada de lo que tenemos acá es nuestro, que somos administradores de las pertenencias que tenemos porque son de Dios, que todo es de Dios. Se nos ha enseñado a nosotros, ¿cierto? Que cuando nos vayamos no nos vamos a llevar nada físico. Nada físico nos vamos a llevar. Apurado cabemos adentro del cajón ahora nosotros. Cada día los hacen más chicos. Entonces, hermanos, no somos de acá. Y un día, amados, usted, yo y todos los que estamos acá, vamos a tener que darle cuenta a nuestro dueño. Vamos a tener que darle cuenta. Vamos a llegar allá y vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hemos hecho acá, de todo lo que hemos hecho con los bienes que Él nos dio para vivir. Nos tiene una casa, nos tiene de todo donde vivir. Un día vamos a tener que darle cuenta. ¿Y no les gustaría escuchar a ustedes, hermanas, o a ustedes, varones, cuando lleguen ante el Señor, no les gustaría escuchar buen siervo y fiel? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿No les gustaría escuchar eso de parte de su dueño, del Dios mismo? ¡Wow! ¡Wow! ¿Cierto? ¡Wow! Que sería bonito. Pues bien, para eso, 3 cosas. Solo 3 cosas. Y escucha eso del Señor. Solo 3 cosas. Primero, haber sido salvos en Cristo. Tener la salvación segura en usted. Porque así el Señor lo va a recibir. Segundo, ser obediente. Y tercero, ser generosos. Generoso con lo que el Señor le dio y lo compartió con los necesitados por obediencia al Señor. Y escuchará, porque así lo dice la Biblia, escuchará del Señor: bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Es decir, pasa. Solo obediente, hermanos. No ganamos nada con sabernos toda la Biblia si no somos obedientes al Señor. Porque somos sus hijos, guardando las infinitas comparaciones. Su hijo en el colegio no gana nada con sacarse las mejores notas si en su casa es un desobediente que no hace caso a sus padres, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros, porque Dios es nuestro Padre. Lo mismo pasa con nosotros. Segundo, Jesús y la oración. Comienza el versículo 5, hermanos, diciendo: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en la esquina de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto ya tienen su recompensa. Comienza el versículo diciendo: y cuando ores. Eso fue lo que leyó, ¿cierto? Eso fue lo que escuchó, ¿verdad? Escuchó que cuando ores, y leyó y cuanto ores, porque el Señor da por hecho. Él lo da por hecho, que nosotros, sus discípulos,
oramos, ¿verdad? Que somos personas de oración, que oramos. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿con cuánta regularidad lo hacemos? ¿Con cuánta regularidad oramos? ¿2 veces al día? 3 veces a la semana. O usted se está diciendo en su corazón, yo casi nunca oro, casi nunca lo hago. Hermanas, esa es su responsabilidad. Esa es su responsabilidad. Orar o no, es su responsabilidad. Varones, usted sabe en su corazón cómo está su oración, porque es el medio de comunión que tenemos con el Señor. ¿Cómo usted sabe cómo está su comunión con el Señor mediante la oración? A mí me puede decir, yo oro 3 veces al día y no tengo por qué no creerle. Pero es su corazón el que le está diciendo en estos momentos, yo soy bueno para orar, me encanta orar, o yo no oro casi nunca. Solo podemos decir acá, hermano, desde acá, que un cristiano que no ora es un cristiano flaco, espiritualmente hablando. Es un cristiano que está raquítico, espiritualmente hablando, que cualquier cosa lo dobla. Porque la oración robustece el alma. Y es ahí donde usted necesita fuerza. Más que fuerza física, necesita la fuerza espiritual. Alguien dijo una vez, y lo estaba leyendo, alguien dijo una vez que para un cristiano o un hijo de Dios debería serle más fácil dejar de respirar que dejar de orar. Es decir, es cosa de todos los días. Así decía el que escribió esto. Y otra vez el texto instruye o pone en práctica que busquemos primero, y nos pone al tanto, hermanos, que busquemos primero las cosas de arriba, las cosas de arriba. Ahí es donde debe estar concentrada nuestra atención. El Señor sabe recompensar a quienes le buscan, pero el Señor no escucha a los que no le buscan, hermanos, a los que no le buscan. Y Él sabe cuándo nosotros lo hacemos para ser vistos. Los hipócritas, hermanos, en el contexto que estamos viendo de nuevo, tenían 2 defectos. Eran vanagloriosos, amaban el orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto por los demás. A toda voz, parado en una esquina, lo hacían ellos, los fariseos. ¿Recuerda que leímos capítulo 23 de Mateo? Así hacían ellos, parados en las esquinas donde todo el mundo lo viera. Les encantaba orar donde ser visto. Entre más gente pasaba, mejor para ellos, más superiores se creían delante de los demás. El Señor allá en Lucas capítulo 18 cuenta una parábola, hermano. La parábola del fariseo y el publicano. La parábola del fariseo y el publicano. Dice que versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Lucas capítulo 18 del versículo 9, los que están buscando en su Biblia.
Dos hombres, dice el Señor, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. No es necesario que expliquemos qué es lo que es ser un publicano, porque todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Sabemos lo que es un publicano? ¿Todos lo sabemos? Publicano es una persona de los judíos. Era un judío que se dedicaba a cobrar los impuestos de los mismos judíos y trabajaba para los romanos. A grandes rasgos, eso era un publicano y era odiado por los judíos. Eso era un publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Esta era la oración que hacía el fariseo, hermano. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esa era la actitud del publicano orando delante del Señor. Perdón, esa era la actitud del fariseo orando delante del Señor. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Concluye la parábola del Señor Jesucristo diciendo: os digo que éste descendió justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El publicano bajó justificado de donde estaba el templo a reunirse con su familia. El Señor Jesucristo, hermano, dijo que los que confiaban en sí mismos se creían justos que ante nuestro Padre, y que Él no había recibido su oración, creyéndose el fariseo que era justo. El Padre no había recibido su oración. Hermano, en la porción que estamos analizando, se nos deja ver que en todos los ejercicios de devoción que llevaban a cabo los hipócritas, solo buscaban la alabanza y el reconocimiento del prójimo. ¿Y sabe cuando se busca eso, hermanos? Cuando se busca que los demás lo alaben, se consigue. Los demás lo reconocen. Lo reconocen, hermanos. Pero era todo lo que recibían. Era todo lo que recibían, hermano. Eso era todo, el pago que recibían. La Biblia dice que nosotros debemos hacer tesoros en el cielo. Allá no se desvanece, ni el moho se lo come, ni el ladrón no hurta ni roba. Tesoros en el cielo, hermano. Otra vez, hermano, y ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo lo debemos hacer? Los versículos 6 y 7 nos dan la respuesta de lo que estamos viendo, hermano. Los versículos 6 y 7 nos dan la respuesta. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Si alguno de ustedes, hermanos, de todos los que tienen su Biblia, está viendo la Biblia en lengua contemporánea, cierto que dice lo siguiente: cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos, dice esa Biblia. ¿Alguien la tiene? No sean repetitivos como los paganos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados.
bla, 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 delante del Padre. ¿Ya se le vino alguna religión a la mente? ¿Que creen que repitiendo mucho sí que son escuchados? El ayuno como tercer punto. El ayuno, hermano, es el tercer punto de nuestro estudio de esta mañana. Y permítanme comenzar igual que de la misma manera que comenzamos el segundo, que era la oración. De la misma manera que comenzamos el segundo, que era la oración. Preguntamos, ¿con cuánta regularidad ora usted? Recién, cuando estábamos viendo el segundo punto. Estamos viendo el tercero y ahora preguntamos, ¿con cuánta frecuencia ayunamos nosotros como hijos de Dios? Sabemos algunos que se nos nota bien poco el ayuno, ¿cierto? Sí, se nos nota poco. Debo reconocer ante el Señor que soy tremendamente malo para ayunar. Pero ¿con cuánta frecuencia lo hacemos nosotros? Y otra pregunta ¿es bueno para nuestra vida de creyente ayunar? ¿Qué cree usted? ¿Que como creyente es bueno que ayunemos? Esta disciplina está inserta en el manual de nuestra fe, hermano, que es la palabra de Dios. Ese es el manual de nuestra fe. Su Biblia es el manual de su fe, hermano. Está inserta esta disciplina en el manual de Dios. Debe ser normal, hermano, en la vida de un creyente, en la vida espiritual de un creyente, ayunar. Porque además de eso, hermano, está asociada a la oración. Se debe ayunar y orar. Está asociada a la caridad, a la limosna. Y lo más importante, hermanos, lo más importante, está ligada a la búsqueda de la voluntad de Dios. Ese debe ser el motivo principal del ayuno, buscar la voluntad del Señor, a solas con Él, buscar su voluntad. Por lo tanto, hermano, el ayuno verdadero es un acto de negación de sí mismo y una humillación bajo la poderosa mano de Dios. El ayunante, hermano, se somete a la voluntad de Dios. ¿Cuánto debe durar el ayuno? No sé. Eso es una disciplina, igual que la oración, que es personal. Usted sabe, porque usted se conoce, usted sabe cuánto aguanta su organismo. Eso no se debe imponer. El ayuno no se impone, la oración no se obliga. Son disciplinas de cada uno frente a su Dios, en quien cree. Las disciplinas son usted y Dios haciendo, usted y Dios orando, usted y Dios ayunando. No se deben imponer, pero también, hermanos y amigos, como el dar a los demás, siendo generoso y ser centrado y constante en la oración, como las otras disciplinas acabamos de decir, debe hacerse para la gloria de Dios. Debe hacerse para la gloria de Dios. En el versículo que estamos tratando, hermanos, se nos exhorta que cada vez que ayunemos no tengamos la cara triste para que todos sepan y digan que nosotros estamos ayunando. ¿Verdad, hermano? Pasó a la hermana para adentro
hoy día temprano. Y dos hermanas allá atrás dijeron, oye, mira, la hermana como trae su cabello. Y yo le dije, ¿por qué vendrá tan triste? No, porque está ayunando, pues hermana. ¿No sabía? Está ayunando. Oh. Y aquel hermano, oye, ¿por qué anda tan triste? También anda ayunando. Pues. ¡Wow! Qué espirituales son los hermanos, ¿verdad? Ay, ¿cómo me gustaría ser como el hermano? ¿Por qué no le gustaría ser como Jesucristo, hermano? No estamos para imitar a los hermanos, estamos para imitar a Jesucristo. Claro, hermanos. Y nuevamente, hermanos, nuevamente, esa sería toda la paga que recibiría la hermana. Esa sería toda, porque la hermana triste con su cara, viene y se sentó, con su cara triste, hermano. Cada vez que lo hagamos, hermano, como sugerencia. Hermana, píntate, arréglate la carita, ponte bien bonita como eres de costumbre. No le muestres a nadie que estás ayunando. Llega contenta acá, conversa con los hermanos, que nadie se dé cuenta. Hermano, no llegues con la cara triste. No, hermano, llega como llegas todos los días. Cosa que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Los versículos 16 y 17. Y cuando ayunes, no seáis austeros. O sea, no pongas cara triste, no pongas cara de circunstancia. No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino que a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, hermanos, no se trata de llegar con la cara triste acá de que estamos ayunando. ¿Ah? ¿Amén? Nota, estamos concluyendo el estudio de esta mañana, hermanos. Nota, tengo una nota acá, hermanos. Para concluir, dice, al fariseo de la parábola de Lucas 18, la que vimos recién. Queremos dejar claro, hermanos, dejarle claros a ustedes en esta mañana, que el Señor no menospreció el ayuno del fariseo. Se entendió, ¿verdad? Que el Señor no menospreció el ayuno del fariseo. Lo que el Señor menospreció fue su jactancia. Dios, ayuno 2 veces a la semana. Eso fue lo que el Señor despreció, no el ayuno de Él. Dijo que lo hacía 2 veces a la semana, ¿verdad? Eso fue lo que leímos, ¿cierto? Él creía, hermanos, él creía que hacía muchísimo de más el ayunar 2 veces a la semana y por tanto Dios estaba en deuda con él por todo lo que hacía. Eso fue lo que es el sentido general de la parábola, hermano. Dios, Señor, nuestro Señor Jesucristo, hermano, repudia la hipocresía, repudia la jactancia delante de Él. Hemos concluido el estudio de esta mañana. Pastora, ¿no me voy de acá?
Hago todo muy bien, muy bien. Muy bien, pastor, muchas gracias. Porque si quiere me voy. Bueno, dijimos que el Señor, continuamos entonces, hermano. Amén. Una hora más que estemos juntos, ningún problema. Dijimos entonces, hermano, que el Señor repudia la hipocresía. Sabemos, hermanos, que son palabras, la hipocresía entre nosotros es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Hoy día, y en el idioma castellano, hermanos, el, el tono que se le ha dado a la palabra hace que suena muy fuerte. Pero en el origen de la palabra no era así, pues, hermano. No tenía el mismo significado que tiene hoy día para nosotros. El significado que tiene hoy día para nosotros es una persona jactanciosa, una palabra, es una persona que se cree más allá de lo que es. En el original de la palabra, hermano, era uno que actuaba detrás de una máscara. Es decir, era un actor teatral que se ponía detrás de una máscara para interpretar diferentes papeles. De ahí viene la palabra hipocresía. No hablemos de etimología o cosas por el estilo, porque nos llenamos de cosas difíciles, no. Así que les bate eso nomás, hermano, de que cuando fue escrita la Biblia, la palabra hipócrita no tenía el mismo sentido que tiene hoy día para nosotros. Aclarado eso, hermanos, hacemos la conclusión de esta mañana. Hemos compartido toda la mañana, hermanos, en el estudio que hemos tenido, ¿verdad?, sobre la limosna, sobre el ayuno y la oración, ¿verdad? 3 disciplinas que deben ser parte de cada uno de nosotros. La oración, el dar y el ayuno. Y usted sabe de dónde los tomamos, del libro de Mateo, ¿verdad? Del libro de Mateo tomamos todo. Ahí se nos enseñan estas disciplinas que deben ser parte de nosotros. Y quiero recordarles, hermano, el porqué de estas enseñanzas. Quiero recordarles de que lo dijimos 2 veces anteriormente y lo volvemos a repetir. No nos olvidemos, hermanos, que estamos estudiando sobre eclesiología. Y que la eclesiología, dijimos, es la rama de la enseñanza cristiana que nos enseña a nosotros acá adentro cómo somos, lo que debemos aprender. Así como la teología, por ejemplo, nos guía a aprender cómo es Dios, cómo es el Señor. Dios es nuestro Padre. Así como la escatología, por ejemplo, nos enseña cómo debemos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos citar varias enseñanzas más, ¿verdad?, que se aprenden o que están para aprenderse, que son relativas a nuestra vida cristiana y que usted no tiene ninguna obligación de estudiarlas. Solo aquellos que por la gracia de Dios, no porque nosotros queremos, somos llamados a predicar la palabra de Dios, tenemos, hermano, el deber de estudiar todas esas cosas. Por eso, hermano, que yo tengo tanto cuidado, por la gracia de Dios, de no usar palabras difíciles desde acá, porque muchas veces no las entendemos. Y no es culpa suya, es porque no tiene por qué estudiarlas. Entonces, hermano, cuando las usamos, es bueno saber de lo que estamos tratando.
Hermano y amigo, en 111 versículos distribuidos y contenidos en 3 capítulos, el Señor Jesucristo, en su mensaje del Sermón del Monte predicado allá en los faldeos de los cerros en Galilea, hermano, enseña a sus discípulos primeramente y a quienes quieran escucharlo. Y hoy día, hermanos, hoy día, un poco más de 2000 años después, nos enseña y nos exhorta por medio de su eterna palabra a nosotros. A nosotros, hermanos, a ustedes, a mí, a nosotros. Como dijimos en el transcurso del estudio, cómo vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Ese es el objetivo de las enseñanzas. Cómo vivir la palabra de Dios mientras estamos aquí en esta tierra. Mientras caminamos en peregrinación en esta tierra, esperando el llamado a su presencia. Debemos vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Y que los demás hermanos, la gente de nuestro alrededor, nuestros parientes, nuestra familia que no conoce a Dios, se den cuenta que nosotros no somos iguales que ellos, porque hemos recibido a Cristo. Y dije que no somos igual, no que somos superiores, no. Somos diferentes porque Cristo vive en nuestro corazón. Y eso se debe demostrar mientras estamos acá, en esta tierra. Dice que debemos ser generosos y dar sin esperar nada a cambio. Que debemos ser luz, sal y luz en esta tierra, hermano, donde todo el mundo camina a oscuras. 9 de cada 10 personas que pasan por ahí por Linares, hoy han pasado hoy día en la mañana, caminan a oscuras, no conocen a Dios. Y ellos se comportan y viven de acuerdo a lo que viven ellos. Y de ahí que nosotros debemos ser diferentes, porque nosotros no somos de acá. Nosotros, hermanos, cuando nos vayamos de acá, nos vamos a ir a un mundo mejor. Porque somos diferentes. ¿Sabe por qué somos diferentes? Porque hemos recibido a Cristo como Salvador. Esa es la diferencia. Y conocemos de la palabra de Dios. Y el mundo no camina a oscuras, hermanos, sino objetivos espirituales. El Señor dice allá en el libro de Mateo, como ovejas que no tienen pastor. Así caminan sin rumbo. Entonces somos llamados, hermanos y amigos, a ser diferentes como ellos. A vivir de manera diferente. A hablar de manera diferente, a comportarnos de manera diferente, porque nosotros conocemos lo que es Dios, quién es nuestro Padre. En los 3 tópicos que compartimos, hermanos, se nos deja claro que nuestra generosidad y justicia, la última vez, no es para la gloria de nosotros, ni para que nos inflemos como globo cada vez que lo hacemos, sino para la gloria de Dios. Para eso somos llamados. Porque de Él, y para Él, y por Él debemos orar, ayunar, y somos lo que somos. Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. No a nosotros, hermanos, no a nosotros, sino a su nombre. Amén. Que así sea. En el nombre santo del Señor Jesucristo, Padre, gracias por el mensaje de esta mañana. Concluimos, Señor, la palabra que tú nos enseñaste que predicáramos en esta mañana. Damos gracias, Señor, y rogamos una vez más que en cada corazón de cada hermano, de cada persona, de cada oyente que ha habido esta mañana,
haya encontrado cabida la palabra que tú predicaste, Señor, y que tu nombre sea exaltado. Y al irnos de acá, Señor, seamos conscientes, Señor, de que somos diferentes porque somos sus hijos, pero debemos enseñar y debemos compartir con aquellos que no te conocen. Que esa sea nuestra misión en esta semana. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.